Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bienvenidos a Iglesia Vida Nueva en Cristo. Somos una iglesia de fe con familias viviendo en santidad. Con ustedes el pastor César Granados. Les pido un favor, vemos sillas vacías, ¿cierto? Llévese esa carga en su corazón. Ore por esa persona que Dios disponga en su mente y en su corazón. Hágase amigo de Él primero. Porque cuando nos van a aceptar una invitación, cuando ellos vean el testimonio de nosotros, de que verdad Dios reina en nuestro corazón. Hagámonos amigos de ellos e invitémoslos. Ese es un mandato que Dios nos ha dado, ¿cierto? ¿Recuerdan la gran comisión? Entonces, no seamos cristianos perezosos, espiritualmente hablando. No note pena y no note miedo. Esto que yo le estoy diciendo a ustedes, me lo estoy diciendo a mí también. ¿De acuerdo? Entonces no crean y vayan a pensar, uy, Pastor César está hoy como muy regañón. No. Me lo estoy diciendo a mí mismo también. Porque yo me paro acá no a hablar César, sino que le digo al Señor, Señor, que no hable yo, que hable tu palabra y que sea tu Santo Espíritu guiándonos. Amén. Entonces vamos a empezar hoy en el Salmo 2 y vamos a leer el verso 11 al 12. Y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Salmo capítulo 2, verso 11. Y dice, ¿qué dice ahí, iglesia? Verso 12. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para los que se refugian en Él. Amén. Volvamos al 11. Y quiero que nos llevemos desde ya este versículo en nuestro corazón. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas que en esta mañana nos permites estar acá. Y es por tu gran amor y tu bondad que tú derramas de tu presencia, de tu misericordia cada día para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por proveernos. Señor, yo te pido que seas tú regalando esa provisión de fe, Señor, porque necesitamos mucha fe para vivir conforme a tu voluntad. Pero, Señor, también regálanos de esa obediencia tuya al Padre. Y regálanos, Señor, de esa santidad, Señor, que anhelemos en nuestro corazón, en nuestro ser interior, ser esos genuinos y sinceros hijos tuyos que vivamos en santidad. Gracias porque nos vas renovando, Señor. Gracias porque estás haciendo algo nuevo cada día en cada uno de tus hijos y de tus hijas, Padre. Gracias por traernos a este lugar en este día. Pero gracias por donde todos y cada uno, Señor, de esos hombres que te han creído y de esas mujeres que te han creído y que dejan que tú obres y que tú los uses como instrumentos tuyos, porque la mies es mucha, Señor, pero pocos son los obreros. Perdónanos porque estamos fallando, Señor, en compartir tu palabra, en vivir tu palabra y atraer a otros para ti, Señor. Ayúdanos a tener, Señor, esa reverencia ante ti, que inclinemos todo nuestro ser ante ti y ayúdanos a tener ese corazón siempre, Padre, con una actitud de un sumo respeto ante ti y en obediencia a tu palabra vivamos, Señor. Háblanos hoy, Señor, que no hable yo, Señor, que hables tu palabra y que seas tú convenciendo, que seas tu Santo Espíritu obrando, Señor. Y que lo que hoy nos vas a regalar en esta mañana, en este banquete que tú nos has llamado, Señor, a sentarnos a la mesa,
para recibir tu palabra, Señor, no lo echemos a un saco roto, Señor, sino que nuestro corazón sea ese buen terreno en donde la semilla de tu palabra florezca y dé el mejor fruto en Cristo Jesús. Te lo rogamos, Señor. Amén y amén. ¿Qué vemos acá? Un mandato, ¿cierto? Del Señor. El salmista dice, ¿sirvan a quién? Sirvan al Señor. ¿Quién es su Señor? Cristo, Cristo vivo, el Dios todopoderoso, ¿cierto? ¿Y cómo lo tenemos que servir? Con temor reverente. O sea, no es un temor de miedo, sino reverente. Y reverente significa ¿qué? Inclinarnos ante Él y estar con sumo respeto y una actitud del corazón de querer obedecerle. Amén. Y esto es lo que vamos a trabajar hoy. Y viene, Él promete en este verso, en este versículo, Él nos da un mandato. ¿Cuál es? Sirvan al Señor. ¿Cierto? ¿Cómo? Con temor reverente. Y hay un resultado, una promesa que Él nos da. Y es que Él va a alegrarnos, nos va a llenar de gozo. Es decir, eso que ustedes y yo tanto anhelamos y tanto deseamos, el Señor lo va a hacer. Pero escúchenme, no los deseos de nuestro corazón, porque nosotros deseamos lo que no tenemos, pero no valoramos lo que tenemos. ¿Me están escuchando? Ya con esto deberíamos de irnos para la casa a practicarlo. Amén. Entonces, no desees lo que no tienes, sino valores lo que tienes. ¿Y cómo lo logramos? Con reverencia y respeto delante de Dios. ¿Estás pidiéndole a Dios un favor? Condúcete a obedecer a Dios. Cuando nuestro corazón y todo nuestro ser entiende esto, pero lo lleva a la práctica, nuestra vida se llena de gozo. Porque el Señor obra a nuestro favor. Ve toda la enseñanza que el Señor nos regala en un solo verso. Sirvan al Señor. Pero ¿cómo le vamos a servir? Con temor y temblor, con reverencia, con respeto, con una actitud del corazón de decirle, Señor, perdóname porque no te he estado sirviendo conforme a tu voluntad. Perdóname porque voy a la iglesia y no me enfoco en la palabra de Dios, sino en el vecino que se mueve, que va bien. Perdóname, Señor, porque no estoy tomando en serio tu palabra. Nosotros venimos acá para recibir la instrucción de Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Qué de lo que recibimos la semana pasada practicamos esta semana en estos 5 días que transcurrieron? O sea, 6, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Qué testimonio podríamos dar de la gloria de Dios obrando en tu vida y en mi vida? ¿Qué testimonio? Claro, fallamos. He tenido que pedirle perdón a Dios todos los días de mi vida, pero no porque esté practicando un pecado, sino que yo le sirvo al Señor con un temor reverente, implica que tengo que reconocerle a Él, uy, Señor, eso que dije no estuvo bien. Perdóname, Señor, y llamar a la persona y decirle, mira, perdóname el comentario que te hice, te ofendí, perdóname, ¿cierto? Pero veo que hay libertad en Cristo, fue lo que trabajamos la semana pasada. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos acordamos el lunes de qué predicó el pastor el domingo? ¿Qué me dijo? Mejor, corrijo. ¿Qué me dijo el Señor a mi corazón? Recuerda que trabajamos que el que es libre, ¿qué? Libre de verdad. Con estas tecnologías, el Señor nos da todas las herramientas para que repasemos la palabra de Dios. Y nos ha dado la mayor profecía que está contenida en la palabra de Dios. La palabra de Él que se llama ¿qué? La Biblia. Pero nosotros vivimos ¿qué? Preferimos dormir, preferimos hacer cualquier otra cosa, pero menos dedicarle tiempo a Dios. El Señor dice en Josué, no vamos a ir allá, Él dice, mira que te esfuerzo, o sea, Él demanda que te esfuerces y que seas valiente. Hemos trabajado algunas veces que ese esfuerzo
esfuerzo es hacer algo fuera de lo normal. Y a nosotros no nos gusta hacer sino lo normalito, lo que el trabajo demande de nosotros. Y para gloria de Dios, yo quiero dar gloria a Dios, y yo sé que ustedes también, no solamente con nuestra boca, alzando los brazos, con nuestro cuerpo, alzando las manos y adorando a Dios, sino dándole gracias a Dios, porque usted, oiga mujer, mírame, porque usted hombre, que usted sea un instrumento de Dios en su casa, en el trabajo, yo insisto mucho en esto, en su vida diaria, que usted pueda ver que Dios obrando, está Dios obrando en ti, que Dios te ha dado libertad para que vivas en esa libertad, para que vivas en obediencia a Él, gozoso, sirviéndole al Señor. Dios nos ha dado libertad. ¿Para qué nos ha dado libertad Dios? Para que le sirvamos a Él, pero con un corazón lleno de alegría, con un corazón que se inclina a Él. ¿Saben ustedes qué es inclinarse a Dios? El poderle decir a una persona, perdónenme, me equivoqué. Porque no es que yo le pido perdón a Dios, yo hago las cosas y yo le pido perdón a Dios, pero sigo en lo mismo. Y a los hombres no, porque es que yo mi relación es con Dios. Pues no estás teniendo una relación con Dios cuando no eres capaz de esforzarte, de ser valiente y decirle, perdóneme porque no te respeté, perdóneme porque te ofendí, perdóneme porque no estoy siendo quien debería ser para atraerte a Cristo. ¿Estamos entendiendo eso? Perdóneme. Y por supuesto, a Dios. Pero a Dios lo que le agrada es que en verdad mostremos un corazón dispuesto para Él. Yo titulé esta prédica, Reverencia y Respeto. Puede sonar redundante, pero vamos a ir entendiendo lo que Dios nos enseña. Le oro y le pido a Dios, Señor, regálame la palabra para cada persona, para cada alma que va a ir a escucharla. Y ruego que seas tú hablando, Señor. Vamos a Ruth, capítulo 4, y empezamos con el verso 1, por favor. ¿Recuerdan que Booz le prometió en el capítulo anterior, en el capítulo 3, de que él iba a hacer todo lo que fuera posible de parte de él para redimirla? Booz, con un corazón lleno de amor por Ruth. Recuerden que Ruth representa ¿a quién? Nosotros, la humanidad caída, quienes la ley nos decía, no, pero la gracia, sí. Entonces nosotros tenemos que salir de acá hoy a mostrar esa gracia de Dios. Y siempre le digo, pero de una manera práctica, de una manera en la que de verdad le besamos los pies a nuestro Padre Celestial, rendimos nuestro ser ante Él. Y dice Booz, capítulo 4, verso 1. Quiero que me acompañen a leerlo. Lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Booz fue a la puerta de la ciudad y allí ¿qué? En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Booz había mencionado. Así que lo llamó. Amigo, ven, siéntate acá. Quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Vamos al verso 2, por favor. Enseguida, Booz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces, vamos a leerlo otra vez. Entonces Booz le dijo al redentor de la familia, 2 puntos, ¿qué le va a decir? Tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab, está por vender el terreno que pertenecía a Elimelech, nuestro pariente. Verso 4, sigamos. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala, ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti
yo soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió, muy bien, yo la redimo. Solo 2 me acompañaron en la lectura. Los demás se cansaron y se cansaron muy rápido. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Ah? Vamos a pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de apasionarnos por la palabra de Él. Amén. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que quites todo impedimento, toda apatía en contra de tu palabra y que nuestros corazones, todo nuestro ser interior sea receptivo a tu palabra. Háblanos, Señor, apasionanos por tu palabra y que en verdad, como vos nos representas acá, mi Señor, una enseñanza de que inclinemos todo nuestro ser ante ti y que toda aquella preocupación que esté impidiendo que podamos recibir tu palabra sea retirada por ti y que nuestro corazón reciba esta enseñanza de ti. Que sea tu Santo Espíritu hablándonos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, empecemos hoy con la enseñanza en el verso 1, por favor. Mire, la palabra de Dios nos bendice tanto el Señor con la palabra. Boaz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. ¿Por qué Boaz fue a la puerta de la ciudad? Eso significa cuando ustedes y yo vamos a lugares altos. Cuando vamos a lugares altos, cuando la Biblia habla de la puerta, habla de lugares altos. ¿Recuerda que quien dice, yo soy la puerta? Jesucristo. Entonces, Él es la estatura. Él es nuestro ejemplo a seguir. El Señor dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Imagen y semejanza nuestra estaba diciendo el Señor, no que nosotros seamos semidioses, no, sino que lleguemos a parecernos a esa estatura de nuestro hermano mayor. Esa es la imagen y semejanza que Dios espera y demanda de ustedes y de mí. Y nos da la palabra de Él. Escúchenme bien. ¿Para qué Él nos da su palabra? Para que nosotros lo sigamos. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo, por ejemplo, al recaudador de impuestos, sígueme? ¿Qué dijo Él? No dijo nada. Dejó todo, se levantó y lo siguió. Por eso les dije hace un momento, ¿qué les pasa? Mi esposa se asusta y me dice que le baje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos escuchando la voz de Dios. Y yo aquí no estoy para entretener a nadie, ni para agradar a nadie, tampoco para atacar ni ofender a nadie. Estoy acá por la gracia de Dios para dar el mensaje conforme a la voluntad de Dios. Conforme Él quiere hacer de esta iglesia, vida nueva en Cristo, una iglesia que le crea a Dios. Una iglesia, empezando por el que está hablando, que de verdad seamos testimonios de la gracia de Dios, del amor y de la reverencia y del respeto que nosotros debemos a Dios y a su palabra. Porque venimos acá para aprender y escuchar de Dios el mensaje que va a cambiar y transformar tu vida y te va a llevar a crecer y a traer a otros para Cristo, porque esa debe ser nuestra gran ocupación. Porque yo siempre he compartido algo. Usted no ha pensado por qué Dios no te ha llevado a su presencia cuando sale a tu vida y te regala salvación. Porque Dios quiere hacer de ti ese instrumento de acercar a otros a la salvación de Él. Por esas razones es que Él nos da esta palabra y nos enseña para que nosotros podamos ser esos instrumentos de Dios para Él. ¿Amén? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Y si tengo que ser vehemente por la gracia de Dios y pidiéndole a Dios que en verdad nuestros corazones sean receptivos a la palabra de Dios, solo lo hago por el amor que le tengo a cada uno de ustedes, de los que están acá. Porque como el líder de esta iglesia y la cabeza es Cristo, yo tengo responsabilidad delante de Dios de preparar esta palabra, guiado por el Espíritu Santo, y que llegue a sus corazones. El que los convence es Dios. Por eso yo digo, Señor, que no hable yo, que hables tu palabra. Pero para poder que tu corazón hable la palabra de Dios, tienes que tener todos tus 5 sentidos. Tu espíritu también, tu alma y tu cuerpo. En otras palabras,
todo tu ser, receptivo a la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros no prestamos atención cuando estamos en la iglesia al mensaje, ¿qué podemos esperar en casa? ¿Qué estamos haciendo en casa? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? Pero para ser receptivos y escucharla y decirle al Señor, Señor, perdóname porque cuánto te estoy fallando. Entonces, Boaz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. ¿Qué significa? Que él fue a donde tenía que ir, que él fue a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Allí en la puerta se hacían las autoridades de la época. Allá estaba una corte. Dice la Biblia que mínimo tenían que reunirse 10 personas que conformaran una corte. Una corte para aprobar, para hacer las cosas, pero guiados por Dios. Eso representa una casa de oración. Y qué bueno que nuestra casa, yo siempre comparto de esto y mi esposa está acá y yo le digo, y ella es testigo, que yo le digo, nena, tenemos que hacer de nuestra casa una casa para Dios. Tenemos que hacer que en esta casa reine la palabra de Dios. Y yo les digo a ustedes que en su mente y en su corazón reine la palabra de Dios. ¿Pero para qué? ¿Para cuestionarla o para obedecerla? Y dice, Boaz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. Boaz, ¿cuánto tiempo esperó para ir a cumplirle esa palabra que le había dado a Ruth? Solo horas, porque ella le habló a la medianoche. Y él le dijo, quédate acá, que yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Pero lo voy a hacer como yo quiero, como tú quieres, como el mundo lo dice, lo voy a hacer como Dios manda, en obediencia a Dios. Me someto a la voluntad de Dios y le dejo las consecuencias a Dios. Eso es que reverenciar y respetar, no irrespetar, sino reverenciar con sumo respeto la palabra de Dios. Y recuerde que trabajamos también cuántas veces nosotros pisoteamos la palabra de Dios. Porque no estoy de acuerdo. Yo quiero hacer las cosas como yo quiero, como yo siento, como a mí me parece. Y resulta ser que eso está bien cuando ustedes y yo estamos dando pasitos en la fe. Pero hoy es un buen día en que ya seamos determinados a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dios nos ha regalado salvación. Nos sacó del mundo para vivir en la luz de su iglesia. Es decir, a la luz de la palabra. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Y Él es qué? La cabeza. Insisto mucho en eso. Entonces nosotros venimos acá y nos congregamos acá para darle gloria, alabanza y adoración a Dios. Antes de eso, siempre lo digo, le pedimos perdón. Pero luego estamos dispuestos con nuestra mente y nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué, iglesia? Para llevarla a la práctica, para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Queremos vivir gozosos? ¿Por qué no vivimos gozosos? ¿Por qué no vivimos gozosos? ¿Por qué será? No, porque es que hay deudas, ¿sí? No, porque es que usted no conoce mi historia. Pero la historia antes de Cristo. ¿Y saben qué? Dios sí conoce su historia. Pero ahora yo les hago una pregunta. Después de Cristo, nosotros vamos a esos lugares altos. ¿A cuáles lugares altos? ¿Quién es tu autoridad? ¿Tú o Dios? Recuerda como oramos la semana pasada. Señor, cuando tú quieres reinar, ¿yo quiero qué? Gobernar. Señor, cuando tú quieres hacer, yo quiero hacer, soy yo. No, espere, yo. Y así, ¿cuándo vamos a crecer y a madurar espiritualmente? Así, ¿cuándo nos vamos a apasionar por la palabra de Dios? Si siempre miramos en nuestras ocupaciones, nuestras necesidades, pero no nos esforzamos. ¿Y qué es esforzarse? Hacer algo fuera de lo normal. Oye, ¿cuánto le dedicamos unos minutos más al amigo, a la hermana, a llamarla, a contarle, a decirle, mira, te envío este devocional, mira, te envío esta palabra? No estoy diciendo que sea el de la iglesia, pero si pertenecemos a una iglesia, pues creemos en esa persona que Dios ha puesto ahí. Creemos primero en Dios y creemos que Dios lo ha puesto ahí para ser de bendición para nuestras vidas. Pero nosotros, hago esa pregunta, ¿llevamos a otras personas a los lugares altos? No, estoy batallando conmigo.
podrás pensar, ¿cómo voy a llevar a otro? Suelta eso y solo deja que Dios te use. Y Dios te va a usar. No le pongamos peros. ¿Recuerda cuando el Señor llamó a Moisés? Tremendo hombre que Dios lo convirtió y lo usó, y es un prototipo del libertador, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué peros le ponía a Moisés? ¿Recuerdan? Señor, es que yo ni siquiera sé hablar. Sí, como tartamudeaba. Te pondré a tu hermano Aarón. Pero Señor, y si no me creen, y el Señor con qué paciencia. Y cómo Dios usó a Moisés. Y Moisés era un hombre que, como ustedes y yo, solo que le creyó a Dios. Moisés inclusive cometió ¿qué? Asesinato. ¿Se acuerda que él pues se salió huyendo de Egipto porque había matado a quién? Ajá. Y Dios aún así, eso fue impedimento para que Dios lo llamara y lo usara. ¿No? Y vemos cómo Dios ha usado ¿a quién? A Ruth. Inclusive para afirmar en la fe a una mujer que ya era creyente hace rato y que había peleado con Dios. Y Dios ya está en contra mía, ya no me llamen Noemí, que significa placentera, dulce, llámenme ¿qué? Mara. Mara. Entonces muchos de nosotros nos convertimos así en esos seres amargados porque no le servimos a Dios con reverencia, con respeto. Y queremos las bendiciones de Dios y nos peleamos con Dios, pero no tenemos una actitud de profundo respeto y amor por las cosas de Dios. Y una conducta reverente para Dios incluye hacerlo, expresarlo con gratitud y obedecer sus mandamientos. Vamos entendiendo eso, ¿cierto? Por la gracia de Dios. Ahora bien, en ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Booz había mencionado. ¿Ustedes creen que eso fue coincidencia? A una puerta, ¿quién entra? A la puerta de la ciudad, ¿quién entra? Pues los que viven ahí. ¿Y a dónde se fue? No, yo voy a sentarme solamente a orar aquí. Él ya había orado. Y me quedo aquí que el Señor va a traer al redentor de esto. No, él fue, oró y fue e hizo su esfuerzo. Guiado por Dios. ¿Y a dónde fue? A la entrada de la ciudad, a la puerta de la ciudad. Y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Booz había mencionado. Así que lo llamó, amigo, ven, siéntate acá. Yo quiero contarles detallitos. Y es lo siguiente. La Biblia nos habla de Booz, ¿cierto? Y nos dio el nombre de quién? De Ruth, nos dio el nombre de Orfa, nos dio el nombre de Malón, de León, pero no nos da el nombre de este primer redentor. La Biblia nos habla, por ejemplo, de el pobre Lázaro, ¿cierto? Pero no nos da el nombre con el que contrasta ese relato que el Señor nos hace. ¿De quién? Del rico, del hombre rico. No da el nombre de él. Pero qué bueno que nosotros, cuando entendemos que reverenciamos a nuestro Padre Celestial a través de la obediencia de lo que Él dice en su palabra para nuestra vida, nuestros nombres están ¿en dónde? Están escritos ¿en dónde? En el libro de la vida. Pero no es por nuestras buenas obras. Están escritos en el libro de la vida porque el Señor así le ha placido hacerlo al regalarnos redención. Pagó un precio por nuestro rescate, el rescate de nuestras almas, el rescate de nuestras vidas. Porque antes de Cristo nosotros éramos como ¿quién? Como Ruth allá en Moab. Pero empezó Dios a obrar en la vida de Ruth desde allá en Moab. Cuando Dios empezó a obrar en tu vida, estando usted, ¿cuándo empieza Dios a obrar en tu vida? Cuando Él lo decide, cuando ustedes y yo estábamos en el mundo. Y Él dice en su palabra que me di a conocer a alguien que no me buscaba. Eso está allá en Isaías. ¿Lo recuerdan? A alguien que no me buscaba. Él nos dijo, aquí estoy, como cuando ustedes y yo jugábamos con nuestros niños cuando estaban pequeños. Aquí estoy, ¿cierto? Dios es ese Padre bueno que se dio a conocer en los lugares altos en nuestra vida. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Booz había mencionado. Así que lo llamó amigo Ben. ¿Ustedes por qué creen que no conocemos el nombre de esas personas? Porque esas personas decidieron no hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. La Biblia nos habla de otro relato. ¿Ustedes se acuerdan del joven rico
que el Señor le dice que tienes que hacer esto, que tienes que hacer esto. Y el joven rico, ¿qué le dice? Señor, eso yo lo he hecho desde niño. Y el Señor, ¿qué le dice? No le dice mentiroso. No, él sí lo había hecho. Pero ¿saben qué le dice el Señor Jesús? Le dice, solo una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que ese joven rico sintió gran pesar. Y no sabemos más de él. Y no sabemos ni el nombre de él. ¿Ustedes no creen que sería muy triste de que después de que Cristo ha llegado a nuestras vidas y que nosotros aún sigamos sin colocar una marca, un sello de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús para este mundo? No, a ver, el mundo dice que una persona cuando está en la tierra tiene que sembrar ¿qué? Un árbol, escribir un libro y ¿qué más? Y tener un hijo, ¿cierto? Bueno, ¿Cristo qué dice? Y hacer discípulos. ¿Cristo qué dice? Yo te redimí y te saqué del agorazo que nosotros estábamos antes en venta al mejor postor, ¿cierto? Cuando nosotros hacíamos conforme a nuestras concupiscencias, o sea, conforme a los deseos de nuestro corazón. Hoy hago así, me arrepiento, Dios me perdona y sigo para adelante. ¿No? Este hombre no está escrito el nombre de él porque él terminó. No me quiero adelantar, vamos a leer. Ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Verso 2. Enseguida vos llamó a los 10 líderes. Él quería hablar con él, pero primero busca ¿qué? Testigos. Busca una corte, una gente que sabia, para que le dé un sabio respaldo a la situación. Buscó a 10. ¿Y él por qué buscó a 10? Porque él conocía la palabra de Dios, conocía la ley y él quiso hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Mire, la ley no está para dañarle la vida a nadie. La ley, ojo, la ley de Dios, Él la dio ¿para qué? Para establecer un orden, para castigar la maldad y para promover la justicia. ¿Entendemos eso? ¿Para qué Dios dio la ley? Para establecer un orden, para castigar la maldad y para promover la justicia. Dios es amor, pero Dios es justicia. Dios da a cada uno conforme a esa medida de fe. Pero Dios quiere, y no estoy hablando de salvación, ojo, no nos vayamos a confundir. Dios da esas bendiciones y ese gozo en el corazón cuando ustedes y yo conocemos el gran amor de Dios. La pregunta que nace en mi corazón es, ¿conocemos el gran amor de Dios? Yo creo que ustedes van a decir, amén, 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 sin dudarlo. Amén. O al menos si está sinceramente, está diciendo, bueno, hasta ahora estoy empezando a dar pasitos. Y sí, seguramente Dios tiene gran amor, pero yo lo que tengo es amor por mí. Entonces yo no obedezco a Dios. Pero esto no pasa en esta iglesia, ¿cierto? Entonces sigamos acá, dice. Enseguida Pos llamó a Dios líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Ahí claramente la palabra de Dios lo dice, ¿cierto? ¿Como testigos de qué? De lo que iba a suceder. Nosotros podemos tener claro, y Señor, como lo decía el salmista, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay algo malo en mí. Tremendo ese hombre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos los días necesitamos de tener nuestra vida delante de Dios de esa manera como lo está haciendo vos. Yo no lo quiero hacer, número uno, conforme a mi voluntad. Yo inclino mi ser a la palabra de Dios. Y ahí es cuando ustedes y yo, si nos inclinamos como vos a lo que dice la palabra de Dios, le dejamos los resultados a Dios. Pero nos esforzamos en hacer algo que Dios está demandando de ti y de mí, que mostremos obediencia a Él. ¿Y cómo se ve esa obediencia a Él? ¿A través de qué? De nuestra conducta. No solamente de que voy a la iglesia, pero voy a la iglesia con un propósito para adorar a Dios y aprender de Dios el mensaje para tenerlo claro durante la semana. Les hago otra pregunta. Usted apunta algo de lo que aquí, pero venga, somos como los buenos estudiantes que apuntaron
pero ¿se repasan o solamente volvemos a agarrar esa agenda el próximo domingo? Y junto con el devocional que usted hace, yo voy confrontando lo que me dijo Dios, porque esa es nuestra fe el domingo, día especial para el Señor, y lo que me dijo ayer en el devocional y lo que me dice hoy, y tengo respuesta a eso que yo vivo cada día en mi diario vivir, tengo respuesta de cómo hacer las cosas sin temor a equivocarme porque estoy siendo guiado por Dios. Esa es la vida de un cristiano maduro. Sin temor a equivocarme si obedezco a Dios. Me equivoco en mi humanidad, pero inmediatamente corrijo porque tengo un Dios que me dirige y su palabra es eterna. Y obedecemos como voz, que es representación, ilustración de nuestro Señor Jesucristo, que Él no hizo nada por su propia cuenta. Lo hizo todo como el Padre se lo ordenaba. Ahora bien, sigamos acá. Y le dijo, llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Vamos al verso 3, por favor. Entonces Booz le dijo al redentor de la familia, tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que pertenecía a Elimelech, nuestro pariente. Este hombre, el primer redentor, conocía también de la ley, porque como buen judío, ellos conocen la ley. Y yo quiero que vayamos a Levítico 25. Esta es de la ley que Dios le dio a Moisés para su pueblo de Israel. Levítico 25, los versos 23 y 25. Dios estaba colocando un orden en el pueblo de Israel. La tierra no debe venderse a perpetuidad. Ojo. Porque la tierra es de ¿quién? De Dios. Él lo está diciendo. Porque la tierra es mía. Tú solamente eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. Veamos el verso 24. Con cada compra de tierra tienes que concederle al vendedor el derecho de volver a comprarla. O sea, básicamente la tierra no se vendía, sino ¿qué? Se arrendaba, se alquilaba. Sigamos. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a vender alguna propiedad familiar, un pariente cercano debería comprarla para él. Este hombre, que no le sabemos el nombre y que no vamos a ir a poner nuestro nombre ahí, ¿cierto? Llevémonos eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Este hombre conocía lo que decía la palabra de Dios, pero él, ¿qué dice cuando le cuenta de que Noemí estaba vendiendo su tierra? Vamos a ver qué pasa. Volvamos otra vez a esta gran historia de amor de Ruth. Ruth 4. Vamos en el verso, ¿qué? 4. Entonces dice, pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Te está hablando de la tierra. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. ¿Sí? Para que después no fueran a decir, ay, es que, ¿cómo así? Yo tenía derecho a redimir esa tierra. Vos es un tramposo. No me contó nada. Y claro, como ese es un ambicioso y tiene plata, ¿cierto? Se quedó calladito y ahora no solamente tiene la tierra, sino tiene tremenda creación de Dios que se llama Ruth. Pudo haber dicho eso al que no le conocemos el nombre. Entonces, ¿qué hizo vos? Yo dejo testigos. Pero el hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios tenía un riesgo. Que este hombre, que no le conocemos el nombre, y no va a poner el suyo ahí mujer, ni el suyo hombre, cuando ustedes y yo no hacemos conforme a la voluntad de Dios, ahí no queda nuestro nombre escrito. No conocemos el nombre de ese hombre, ¿cierto? Era un pariente más cercano que vos y él tenía el primer derecho en esa línea de consanguinidad de redimir, de comprar las tierras. Ojo que le está contando ahí vos de las tierras, ¿cierto? ¿Y qué dice el hombre? Entonces cómprala ahora en presencia de testigos. Pero si no quieres la tierra, ojo, la tierra, házmelo saber ahora mismo. Porque después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre que respondió, lean ustedes.
¿Sabe qué dijo? Sí, claro que redimo esa tierra. ¿Cierto? Yo la compro. ¿Cómo quedaría el corazón de vos? ¿Cómo sería ese semblante? Como cuando le dan a usted una noticia y usted queda pálido, ¿cierto? Pero vos sabías qué decía y qué dice la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo es tentado por el enemigo, el diablo, en Mateo 4:4, que le dice, si eres el hijo de qué? De Dios, lánzate, ¿cierto? Porque está escrito, el diablo sabe también palabra de Dios. Por eso muchas veces ustedes y yo tenemos que tener cuidado para tomar una decisión. La gente, ejemplo, escúcheme iglesia, la gente cree que la bendición de Dios se representa en dinero, en plata. Y hay cosas que hacemos que no le agradan a Dios. No solamente el dinero, sino ejercer una autoridad de una manera equivocada. Y querer manipular a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Piense psicológicamente, emocionalmente y tergiversando la palabra de Dios para acomodarla a nuestro modo y a nuestra manera. ¿Estamos comprendiendo eso? Mire todas las enseñanzas que el Señor nos va regalando. Entonces, si quiero la tierra, entonces redímela. ¿Cuántas palabras hay acá con referencia a la redención? Redimir, ¿cierto? ¿Cuál otra vemos acá? Redimirla, ¿cierto? ¿Y el hombre qué? Redime. El tema central es la redención en ese verso. ¿Y qué es redención? Recuerde que es el pago que se hace por el rescate de algo, de alguien, en este caso, de la tierra, ¿cierto? Y recuerden que les he comentado del agorazo que estaba en el mercado, los esclavos estaban en venta, ¿cierto? Y el ex agorazo que el Señor nos compra. Y hay otra palabra para redención, pero lo que quiero es que se lleven la enseñanza, y es que esto es que el Señor nos compra y nos saca del mercado. Hay otra palabra griega ya que se llama lutro, que significa que nos compró, nos sacó del mercado para que nunca más volviéramos allí. Es decir, a vendernos, a ser esclavos. Vamos a Oseas 2, capítulo 2, verso 5. ¿Recuerdan la historia de Oseas? El Señor le manda que vaya por esa mujer y que la compre. Vamos desde el verso 3, mejor. Dice, de lo contrario la desnudaré por completo como estaba el día en que nació. Dejaré que muera de ser como en un desierto desolado y árido. Verso 4. No amaré a sus hijos porque fueron concebidos en la prostitución. Verso 5. Su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa. Dijo, iré tras otros amantes y venderé a cambio de comida y agua, a cambio de ropa de lana y lino, también a cambio de aceite y oliva y bebidas. ¿Ustedes quedaron locos con eso? Bueno, les voy a explicar por qué traigo esto. Resulta ser que Oseas, el Señor, hace una representación de cómo es el pueblo de Israel ahí en este libro de Oseas. El Señor le manda a Oseas que vaya y redima a aquella mujer. Y esa mujer, no les digo el nombre, para que usted lo lea y lo busca ya, ¿cierto? Ustedes tienen que inquietarse por la palabra de Dios. Les pongo esa tarea para que busquen cómo se llamaba la mujer de Oseas, ¿cierto? Y esta mujer, Oseas le hace caso a Dios y va y la compra, la redime. Ella se prostituyó. Ya se la había hecho varias veces a Oseas. Pero el Señor le dice, ve y cómprala, o sea, redímela, sácala de allá, hazla tuya, tu propiedad. Y esta mujer tiene un comportamiento como mucha gente de por allá de otras naciones, de que Oseas la trae para hacerla suya, es cuidarla, protegerla, sacarla de allá donde estaba y decirle, mira mi amor, tú ya no tienes necesidad de volver allá. Y eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. Mira, hijo, mira, amado, tú ya no tienes que seguir con esos comportamientos. Mira, amada, tú ya no tienes que seguir con esos comportamientos. Ya no tienes que seguir esclavizándote al dinero, al amor del dinero. Ya no tienes que seguir esclavizándote al rencor, al dolor.
Ya no tienes que seguir esclavizándote a la falta de fe. Ya no tienes que seguir esclavizándote a la duda. Ya no tienes que seguir esclavizándote al mal genio. Déjalo todo por mi cuenta. Y qué lindo es Dios. Que Dios lo hace. Y esta mujer, su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa. Ella no quiso estar al cuidado de Oseas. Así somos nosotros también. Y el contraste de esta mujer a lo que hace Ruth. Ruth, conté, sí quiso estar al cuidado de ese padre bueno. Y en este caso, de ese hombre, Booz. Recuerda que él le dice, hija mía, que representa eso. Y ustedes y yo, ¿cuántas veces rechazamos las bendiciones que Dios nos quiere dar? Porque usted quiere seguir en esa actitud y en esa conducta de no inclinarse ante Dios con una absoluta convicción de que yo sé que soy un hijo de Dios. Y aún en esas condiciones, no vamos a ir allá, pero léanse el libro de Job, de que él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y nosotros muchas veces, ustedes no, yo, tenemos comportamiento como, desafortunadamente es una palabra fuerte, porque prostituimos nuestra condición de hijos de Dios vendiéndonos al mejor postor, llamándose trampas, llamándose esclavitud, llamándose lujuria, llamándose mentiras, llamándose falta de fe, llamándose, póngale el nombre que usted sabe, que usted tiene que dejar y soltar. Un hijo de Dios y una hija de Dios se le tiene que notar a quién le sirve. Arrancamos con ese salmo. Se le tiene que notar el gozo por la obra de Dios a través de llamar a otros también al arrepentimiento. Pero ¿cómo lo vamos a llamar? A través también, por supuesto, exponiendo la palabra de Dios, pero mostrando que nosotros hemos sido redimidos y a través de nuestra conducta, de nuestras acciones, no maquiavélicas, no con malicia, no acomodando y tergiversando la palabra de Dios para nuestra vida en el escenario, llámese como se llame, trabajo, hogar, familia, no, sino una manera de verdad como lo hace vos, con sinceridad, porque le habló con sinceridad a ese pariente redentor que no conocemos su nombre. Recuerden tarea, busquen con, ¿cómo se llama? La mujer de Oseas. ¿Listo? Su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa. Dijo, iré tras otros amantes y me venderé a cambio. A mí qué me importa la palabra de Dios, dijo esta mujer. A mí qué me importa lo que diga ella César. Él la interpreta de una manera, yo la quiero interpretar de otra. A mí qué me importa lo que... Y no me están llevando la contraria esa a mí. Estamos llevándole la contraria esa a la palabra de Dios. ¿Estamos comprendiendo eso? ¿Sí? Iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida. Cuando el hombre decide salir al balcón y mirar a esa creación de Dios llamada ¿cómo? También búsquenla. ¿Con quién pecó David? Interésense qué dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y quedó, recuerdan, David también dejó embarazada de una manera vergonzosa a ella. ¿Sí? Bueno. ¿Y cómo terminó solucionando ese problema David? Sumando más pecado, porque terminó no solamente matando a él, sino el pecado contamina. ¿Usted cómo cree que quedaría si el hombre, el general que recibió la orden y cumplió la orden? Porque poco predicamos de eso. ¿Cómo quedaría el corazón de la familia de Urías? Se salió con la suya el rey. ¿Cierto? Pero de Dios nadie se burla. Eso es lo que a nosotros nos compete y lo que tenemos que tener claro. Dios es el que se encarga y cada uno de nosotros va a darle cuentas a Dios. Sigamos acá. Dice, a cambio de ropa de lana y de lino. ¿Cuántas veces de nosotros vendemos nuestros principios? ¿Recuerdan aquel hombre, Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas? ¿Cuántos de nosotros vendemos nuestros principios porque es que él es el patrón? Es cristiana, pero si el patrón le dice que venga después de las 7 acá, va. ¿Y a qué va si ya sabe qué es lo que le van a proponer?
o tantas otras circunstancias y situaciones de que tú mismo te das ese permiso. Darle like a algo que no debes darle like. Te adormeces y terminas haciendo lo que desagrada a Dios. Vamos a darnos ese beneficio en cuanto a la duda. No es que tuviste deliberadamente esa deseo y lo llevaste a cabo. No, te sorprendió por el camino y ni cuenta te diste. Pero esta mujer sí lo hizo con conocimiento de causa, porque ella sabía quién era Oseas, que la trataba con cariño, que no le importaba de que aun cuando ya se había prostituido, ven acá que yo te quiero regenerar. Ven acá que yo te voy a cuidar, no tienes que ir a vender tu cuerpo para que te sientas amada, respetada, ni mucho menos para conseguir para la ropa, ni billete, ni nada. No vendas tus principios. Porque muchas veces, ¿cuánta gente no dice, yo no quería, pero me tocó? ¿Usted no ha escuchado eso? Yo no quería, pero es que ni cuenta me di a qué hora me vi enredada. Y de una manera solapada, termina cuántos hombres y cuántas mujeres siéndoles infiel a Dios a través de una mujer o a través de un hombre, ¿cierto? Entonces, en vez de vivir por principios, se vive por emociones y se vive por impulsos, por los principios que Dios nos da. A cambio de ropa, también a cambio de aceite de oliva y bebida. Mejor dicho, nadie puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y amará a otro. Entonces, por eso el Señor dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. Por eso es lo importante de que, ¿verdad?, aferremos nuestra fe en Cristo y vivamos delante de Dios como dice la palabra. Mi responsabilidad como predicador de la palabra de Dios, como pastor de esta iglesia, es prepararme para darle la palabra de Dios como Él quiere que yo la dé. Y estoy aquí por la voluntad de Dios. Pero cada uno de nosotros también tenemos una responsabilidad de lo que estamos recibiendo de parte de Dios y cómo vamos a vivir allá. Cómo vamos a ser esos verdaderos y genuinos hijos de Dios, hijas de Dios, que le creemos a Dios y somos esos instrumentos de su amor. Somos esos instrumentos de su paz. Las bienaventuranzas de Mateo 5, léanlas también en casa. De esa manera es que vamos a ir creciendo en obediencia a Dios, de llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios y llevándola a la práctica en nuestra vida diaria. Y eso es lo que nos muestra el Señor, ¿cierto? Paga con bien al que te hace el mal. Mateo 6:14. Perdona a aquellos que te hacen el mal. Es muy fácil amar a quien te hace el bien, nos dice el Señor Jesucristo. Pero yo les digo que amen hasta sus enemigos. Miren, qué lindo es el Señor que nos brinda la oportunidad de estar hoy en esta mañana recibiendo este mensaje de Él y llevarlo a la práctica. Sigamos acá. Entonces no puedo redimir la tierra. Todavía el hombre, ¿dónde estaba enfocada su mirada? En lo natural, en el billete, en el negocio. Sí, yo obedezco a Dios, pero Señor, bendíceme, Señor, que los demás vean tu gloria en mí, Señor. Eso es lo que nos gusta. Y eso es lo que vende. Y eso es lo que se llenan las iglesias porque nos venden ese evangelio. ¿Sí? Y bueno, y no solo el de la prosperidad, sino, Señor, no se entere. Es que yo le fui infiel. Tranquilo, hermano. Vaya, 9 Ave Marías. O tranquilo, hermano, eso no es necesario. Eso arrepiéntase. Y 1 Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, Él nos los perdonará. Pero hasta ahí nos quedamos. No en el que apártese, arrepiéntase, no lo vuelva a hacer, viva todos los días, venga acá, leamos palabra de Dios, vamos a obedecer a Dios, sino lavamos nuestras culpas y chao. ¿No? ¿Estamos comprendiendo eso? Respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Ya les expliqué eso. Él dijo, no, yo no tengo el billete, pero sé que sí, hipoteco tal. No, pero no, eso no va a ser mío. No, yo no lo compro. Redímela tú. Redime tú la tierra. Yo no lo puedo hacer. ¿Cómo sería el descanso de vos? Este man le crea medias a Dios.
Pues yo no me voy a poner a ir a predicarle ni nada. Yo ya le dije, le compartí lo que dice la palabra de Dios. Él no quiso, el problema es de él. Ganancia para mí. ¿Estamos comprendiendo? Y entonces usted dice, ay, pero Señor, ¿por qué él sí lo bendice y a mí no? Porque yo sí lo veo a él sonriendo o a ella sonriendo y gozosos. Y yo aquí no. Porque no hemos aprendido a servirle al Señor con reverencia y respeto, como nos muestra la Biblia, a través de vos. Vos lo hizo de una manera correcta, como le agrada a Dios. Les puso todo y esperó con paciencia la voluntad de Dios. Pero él fue y obró conforme Dios manda. En el trabajo, ¿cómo hacemos las cosas? Lo hacemos con alegría, con gozo, o renegamos, es que esto no me gusta, a mí esto no, yo quiero es otra cosa, Señor, pero pues, el Señor dice que aquel que se le ha dado un encargo, que demuestre que es digno de confianza. Ay, Señor, yo quiero que aquí vengan 200 personas, porque yo todo lo que preparo y no vienen sino como 30 o 40. El Señor dijo, es para ellos. Es para ellos. Y para ti, por sobre todas las cosas, te amo, hijo. Y eso es lo que el Señor nos dice a través de la palabra de Dios. Y para eso es que está la ley, porque Dios nos ama. La ley no está para prohibir las cosas. Nos conduce a la gracia. ¿Quién es la gracia? Cristo. ¿Comprendemos eso? Bueno, sigamos acá. Entonces, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra. Yo no lo puedo hacer. ¡Wow! Verso 7. En esos días, era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la saldaria y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Por eso, cuando nosotros hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, eso se nota, eso se vive, eso se experimenta. Nosotros no estamos ni para cuestionar la palabra de Dios, ni para reclamarle a Dios. Vamos a Lamentaciones 3:22, por favor. Grande es su fidelidad, sus misericordias son, ¿qué? Nuevas cada mañana. 22, vamos al 22 primero. Porfa, dice. El fiel amor del Señor, ¿qué? Nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Cuando ustedes y yo reconocemos el gran amor de Dios, en estos días lo compartía allí en los Alpes. ¿Cuándo? Los que estaban allá saben la respuesta. ¿Cuándo? Cuando obedecemos a Dios. Nosotros no reconocemos el fiel amor del Señor cuando Él hace conforme a nuestra voluntad. No. Cuando Él es el que hace conforme a la voluntad de nosotros. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Obedecerle, inclinarnos ante Él, rendir nuestro ser. Y ahí es cuando vemos que sus misericordias jamás terminan. ¿Por qué? Porque Él sabe de lo débiles que somos nosotros. Él sabe de la inconstancia de nosotros. Él sabe de cuán infieles somos ustedes y yo. Pero aún así, el 23. Grande es la fidelidad de Él y sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, hoy es un buen día y un buen tiempo. Vamos a dejar hasta ahí, que con esto es suficiente por hoy para que ustedes y yo llevamos a la práctica. Y cuando digo suficiente es que si al menos de todo lo que escuchamos hoy nos llevamos el 1% para practicar allá en nuestra vida diaria, con eso Dios obra con poder en su vida y en mi vida. Pero creámosle, porque para el que cree, todo es posible. ¿Y sabe quién sí cree? Jesucristo, que es nuestro Redentor. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.